Aprendamos ahora a hacer resúmenes estadísticos. ¿Qué es un resumen estadístico? Es a partir de las propiedades de una capa, no obtener una estadística simple como la que estamos haciendo en este momento en la capa. Yo podría irme a la capa de drenajes de la zona de estudio, esta de acá. Esta capa de drenajes únicamente tiene 2302. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuánto es la sumatoria de las longitudes en kilómetros de todos los elementos que hay en esa capa? Podríamos obtener una estadística y aquí estaría la sumatoria, 6689. Ahora, ¿cuáles son el total de las rutas artificiales? Ya lo calculamos, 359,44. Ahora, ¿cuál es la longitud total de ríos? Tendría que hacer una selección por atributos, cambiando acá rutas artificiales por líneas de corriente, aplicar y filtrar en la tabla para solo los seleccionados y solicitar la estadística. Pero este proceso se vuelve muy engorroso si tenemos muchos clasificadores y si la capa es muy grande. Y si tengo que hacerlo muchas veces con diferentes capas, pues me puedo demorar todo un día haciendo esa estadística de clasificar por capa o por categoría las longitudes. Entonces hay una herramienta, vamos a hacerlo primero con la capa global. Vamos a aprender la capa global, vamos a hacer un zoom completo a esa capa. Se demora bastante porque tiene que renderizar 76.000 líneas, aquí están. Entonces yo podría abrir la tabla de atributos de la capa global, que está justo acá, que se va a demorar renderizando, abrir la tabla y hacer un resumen estadístico. ¿Cómo hacemos el resumen estadístico? Entonces, lo primero que definimos es cuál es el campo que nos permite agrupar por la variable que queremos resumir. En este caso, sería el tipo de cauces, F-type. Entonces venimos a F-type, ya no seleccionamos la herramienta de estadística porque no nos va a funcionar porque eso es un campo de texto. Seleccionamos la herramienta resumen estadístico. Con esta herramienta, entonces, yo puedo decir, bueno, quiero un resumen estadístico agrupado por F-type, o sea, canales, líneas costeras, conectores, pero a partir de una propiedad. Esa propiedad podría ser la longitud en kilómetros. Y necesito saber cuál es la longitud del tramo más corto, el tramo más largo, cuál es el promedio de las longitudes de los tramos, cuánto es la sumatoria de las longitudes de todas las rutas artificiales en toda la capa, cuál es la desviación estándar y qué varianza tienen esas longitudes. Y esto lo podríamos guardar dentro de TIAs, taller 2 datos. Acá podríamos guardarlo en tablas y podemos colocar acá DBase Table y estos son drenajes, estadística o vamos a colocar resumen estadístico para todas las líneas. Guardamos y esto nos va a crear una tabla DBF, una tabla que no es geográfica, es una tabla en formato DBase File. Damos OK, él empieza a hacer la estadística como si fuéramos a selección, seleccionar por atributos, rutas artificiales, estadística, obtener todos los estadísticos y volcarlos en una tabla, después pasa al segundo, pero lo hace de forma automática. Acá me dice, quiere adicionar esa tabla. Miren lo que va a pasar acá. Una vez nosotros decidimos aceptar, va a cambiar de orden de dibujo a listas por fuente. Vamos a dar sí. Aquí ya cambió listas por fuente. Y si se dan cuenta, todo esto tiene iconos de simbología y esto tiene un icono que es como una tabla. Esta es la tabla que él acabo de crear. Vamos a dar botón derecho, vamos a dar abrir y acá tengo la estadística completa. Rutas artificiales son 12.939 elementos, esto ya lo hemos analizado. ¿Cuántos elementos en total hay en la tabla de drenajes? Tenemos 74.615. ¿Qué quiere decir? Que el conteo por F-type o por este clasificador al sumarlo me debe dar los 74.615. De esa forma sé si está bien hecha la estadística. Botón derecho, estadística y esto me tiene que dar 74.615. Si no me da ese valor es porque tenía algo seleccionado en la capa y no me quedó la estadística hecha para todos los elementos. Cerramos y ya podemos mirar acá. Entonces el tramo más corto mide 0.001 kilómetros. El más largo en esta categoría, miren que esto es una tabla, yo selecciono y no pasa nada acá en el mapa. ¿Por qué? Porque es una tabla, no tiene datos geográficos asociados. El más largo son 39.9, las medias son 0.98, casi un kilómetro. La sumatoria total 12.685, ya lo hemos hecho manualmente, 12.685, y con una desviación de 1.5 kilómetros y la varianza de 2.43. Y lo mismo vamos a obtener para cada una de las capas. ¿Cuál es el valor de la varianza de las líneas de corriente, pero únicamente de los drenajes que están dentro de la zona de estudio y que recortamos hasta el límite de la zona que estamos analizando? Tenemos nuestra máscara, que ya la hemos hecho en la clase anterior. Tenemos nuestra red de drenaje recortada, que la recortamos con la herramienta Clip. Tenemos las entidades hasta el borde. Hay algunos tramos dentro de la cuenca NACE, pero no terminan dentro. Pero los estamos incluyendo, estos pequeños tramos. Y acá no incluimos todo esto. Entonces, esta es nuestra red de drenaje. Y la estadística era abrir la tabla de atributos, ir al clasificador. Acá lo podemos hacer para todo. Ir al clasificador, F-type,
solicitar el resumen de tipos para el campo de longitud, colocando todos los estadísticos, el de varianza es el que necesitamos, y lo pueden guardar dentro de tablas como un archivo de base, una de estudio 1, voy a colocarle, damos OK, agregamos, acá cambiamos a lista y abro la tabla y aquí tenemos el valor, 79522. Listo, para eso entonces nos sirven los resúmenes estadísticos, para discretizar datos de una tabla.